Javier Milei incrementará el gasto público en el año 2026. ¿Es así? Y en tal caso, ¿por qué es así? Veámoslo. Javier Milei presentó ayer su proyecto de presupuestos para el año 2026 y su principal mensaje, como en ocasiones anteriores, fue que ese proyecto de presupuestos salvaguarda el equilibrio presupuestario para el próximo ejercicio financiero. Pero el segundo mensaje político más importante de este discurso fue que Javier Milei, en estos presupuestos del año 2026, volverá a incrementar el gasto público en la Argentina. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. Si Milei pretendía eliminar o al menos reducir el tamaño del Estado a su mínima expresión, ¿por qué razón en estos momentos se está volviendo a incrementar el gasto público? ¿Cómo casa esta política económica con el discurso liberal-libertario que tradicionalmente había pregonado Javier Milei? Pues desde luego casa mal. El objetivo del liberalismo libertario no es incrementar el tamaño del Estado, sino que es reducirlo. Y este incremento del tamaño del Estado que está impulsando ahora Javier Milei es un paso atrás hacia ese objetivo de largo plazo. Lo que está por ver es si se trata de un paso marcha atrás definitivo, es decir, si a partir de aquí los próximos presupuestos que presente Javier Milei incrementarán en todos los casos el tamaño del Estado, o si por el contrario se trata de una marcha atrás táctica desde la lógica de la vil política, del vil juego electoral, para poder seguir recortando el tamaño del Estado de cara al futuro. Y para formarnos una opinión al respecto, nada mejor que adquirir algo de contexto sobre la magnitud del incremento del gasto público que ahora está defendiendo Javier Milei. Según el proyecto de presupuestos del gobierno argentino para 2026, el gasto de todo el sector público nacional, es decir, del gobierno federal, quedan fuera las provincias, será del 15,3% del PIB en ese año 2026. 2 décimas por encima del nivel alcanzado en el año 2025, que era del 15,1%. Es decir, que no solo se trata de un aumento absoluto en el nivel de gasto público, sino también de un incremento relativo, un incremento del tamaño del Estado en relación con el tamaño de la economía. Ahora bien, creo que evaluar este aumento del gasto público sin contextualizar la magnitud del recorte previo nos conduciría probablemente a una evaluación incompleta y sesgada. Como podemos ver en esta tabla elaborada por el gobierno peronista anterior, la previsión de gasto público en el año 2023, que ya era un año donde el gobierno peronista de Sergio Massa pretendía aplicar ciertos recortes, cierta contención en el gasto público, el tamaño del gasto público en relación con el PIB alcanzaba el 20,6%. Y en otros años de menores estrecheces presupuestarias, como 2022 o 2019 con el gobierno de Mauricio Macri, ese gasto alcanzaba el 21,6-21,8% del PIB. Dicho de otra manera, a pesar de este incremento del gasto público que ahora está defendiendo Javier Milei para el año 2026, incremento igual a 2 décimas de PIB, su gobierno seguiría habiendo recortado el tamaño del Estado con respecto a los años normales del peronismo o del macrismo en alrededor de 6 puntos del PIB, o lo que es lo mismo, 60 décimas de PIB. Es decir, que ahora se incrementa en 2 décimas, pero aún así lo ha recortado en 60 décimas. ¿Por qué creo que hay que poner estas cifras encima de la mesa? Porque aún siendo negativo y criticable desde un punto de vista liberal-libertario
que Javier Milei ahora incremente el tamaño del Estado, sería injusto reprocharle eso sin al mismo tiempo reconocer que lo ha recortado muchísimo más de lo que ahora lo incrementa. Es decir, que el balance neto de su etapa de gobierno sigue siendo el de un profundísimo ajuste del gasto público. Pero entonces, si Javier Milei considera que recortar el gasto público es algo positivo, tanto que lo ha hecho de una manera contundente durante sus primeros 2 años de mandato, ¿por qué ahora vuelve a incrementar, aunque sea tímidamente, ese gasto público? Pues bien, antes de responder a esta pregunta, recordad que si queréis invertir en la economía argentina, con todos los riesgos que ello comporta, que no son pocos, pero también con todas las potencialmente explosivas oportunidades de revalorización que también podrían ocurrir si el resultado electoral de Javier Milei en octubre es moderadamente bueno, si queréis invertir en la economía argentina, recordad que esto es algo que podéis hacer a través de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, en la bolsa estadounidense. Y esto, además, es algo que podéis efectuar a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Besto. Se trata de 16 empresas argentinas como Mercado Libre, como Banco Macro, como Grupo Financiero Galicia, como YPF, como Pampa Energía, como Vista Energy, como Transportadora de Gas del Sur, compañías argentinas que cotizan en la bolsa estadounidense y que durante los últimos meses, por toda la coyuntura electoral negativa para el gobierno de Javier Milei, han visto fuertemente penalizadas sus cotizaciones, pero que, como decíamos, potencialmente podrían revertir esta negativa evolución si el resultado electoral de octubre es modestamente positivo para el gobierno. Vamos, que si uno tiene confianza en el futuro de la economía argentina, puede invertir en ella a través de esta cartera temática de Besto. Si quieres obtener más información sobre Besto, sobre su aplicación, sobre su cuenta remunerada al 3,75% en dólares o sobre sus distintas carteras temáticas, entre ellas la cartera temática de acciones argentinas, puedes hacerlo pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Como decíamos, si Javier Milei considera que es positivo recortar el gasto público, ¿por qué ahora en el proyecto de presupuestos de 2026 lo vuelve a incrementar en 2 décimas de PIB? Pues desde luego no por razones estrictamente económicas, sino acaso por razones sociales redistributivas y sobre todo por razones de conveniencia electoral. Después del batacazo en las elecciones provinciales de Buenos Aires, Javier Milei intenta reconquistar al votante no liberal libertario, que sí lo apoyó en esas elecciones, sino al votante de centro, al votante moderado, que no es kirchnerista, pero que tampoco le otorgó su voto en las elecciones provinciales. Porque sin ese respaldo político, el proyecto del gobierno de Javier Milei se verá muy seriamente comprometido en el legislativo. Así que la lógica política que hay detrás de esta decisión de Javier Milei entiendo que es algo así como aumentemos un poquito el gasto público en 2 décimas de PIB para evitar que después de las elecciones de octubre el kirchnerismo tenga mayoría política suficiente como para aumentar el gasto público en 2, 3 o 4 puntos porcentuales. Se trata además también de un gesto para que se retrate la oposición. La oposición en el legislativo está apoyando subidas masivas del gasto público, muy por encima de las que ahora ha propuesto Javier Milei. De tal manera que, de cara a la galería, si la oposición no le apoya este proyecto de presupuestos, el gobierno de Javier Milei podrá decir que la oposición en realidad no tiene ningún interés en incrementar el gasto público y que solo está utilizando esos proyectos de ley para destruir el equilibrio presupuestario y también para hacer caer al gobierno, que no se preocupa por el bienestar de la población como dice preocuparse. Y en cambio, si la oposición vota a favor de este proyecto de presupuestos, se cierra un incremento del gasto público que no compromete el equilibrio presupuestario y que es muy inferior al que la oposición está intentando conseguir mediante proyectos de ley explosivos. Se trata, pues, de un caso claro del sucio juego de la política. Se trata de elaborar unos presupuestos pensando en la repercusión electoral que esos presupuestos van a tener. Que cuidado, en la situación en la que se encuentra ahora mismo Argentina, probablemente no haya alternativa
que hacer ese tipo de cálculos electorales, porque si el votante moderado no te va a apoyar a menos que hagas este tipo de gestos, y el hecho de que no te apoye el votante moderado le otorga gran parte del poder estatal al kirchnerismo radical, pues entonces tus únicas opciones no pasan por hacer el bien, sino por minimizar el mal que estás haciendo. Pero aunque dentro del terreno de juego que te esté marcando la política, esa estratagema electoralista de aumentar el gasto para tratar de atraer al votante moderado sea entendible, insisto, dentro de esas coordenadas, desde fuera de las mismas, desde quienes observamos toda esa operativa desde fuera, analizando en consecuencia los muy perversos incentivos internos de esa operativa, desde luego nos genera mucho rechazo, porque Javier Milei, en este caso, se está alejando, aunque sea temporalmente, y no es la primera vez que lo hace, porque él ya ha explicado muchas veces que para llegar al destino en ocasiones tienes que desviarte, que el camino no es siempre una línea recta. Pero Javier Milei, en este caso, se está desviando de la política de principios liberales libertarios. No se está alejando una barbaridad, no es que esté disparando el gasto público como nunca se ha visto en el país o que esté revirtiendo la inmensa mayoría de sus recortes. Eso no es así. Pero lejos de congelar en términos absolutos o al menos relativos el tamaño del Estado, en su proyecto de presupuestos de 2026 vuelve a darle algo de alimento. Y eso, más allá de las implicaciones más estrictamente políticas que pueda tener, que quizás sea algo que se diluya en los presupuestos de 2027, lo cierto es que vuelve a cargar discursivamente el debate público en la Argentina con la idea de que aumentar el gasto público es algo bueno, es algo correcto. Incluso los liberales libertarios defienden en ocasiones la conveniencia de incrementar el gasto público. Esta es una idea que desde luego se va reintroduciendo en el debate público argentino. Se reintroduce por conveniencia táctica para evitar que los bárbaros lleguen al gobierno, pero son ideas peligrosas que se pueden terminar enquistando. En definitiva, con los presupuestos del año 2026, Javier Milei da un paso, o al menos un pasito hacia atrás, en su progresivo desarme del Estado argentino. Lejos de reducir su tamaño, lo incrementa en el margen. Ojalá solo se trate de un paso marcha atrás para coger impulso electoral y en el año 2027 pueda compensar más que sobradamente, en forma de reducción del tamaño del Estado y de liberalización de la economía argentina, lo que no va a recortar en el año 2026.